¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos 3 amigas, 3 madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. Criar hijos es un gran privilegio y también una gran responsabilidad. Cuando son pequeños, comenzamos ejerciendo la autoridad, estableciendo límites, pero la voluntad de Dios es que, según ellos vayan creciendo, nosotros vayamos haciendo esa transición de autoridad a la influencia. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo caminamos esta jornada? ¿Cómo hacemos este cambio? Hoy en la libreta de mamá hablamos acerca de autoridad versus influencia. Y yo creo como que eso es un tema que es bueno tratarlo, por lo menos aquí en República Dominicana, que entendemos que los niños son nuestros, le llaman niños hasta los 30 años, como que yo no sé. Sí, No, y que a veces no cortamos como ese exactamente, que no. Yo escucho mucho de mujeres de Dios que hablan acerca de que han entendido que sus hijos no son de ellas. Y lo hablan así. Yo nunca he escuchado eso como de nosotras, que tú sabes que sabemos que tenemos que soltar, sabemos que Dios nos lo ha prestado. Eso como en teoría. Pero como que en la práctica como que no sabemos exactamente que la autoridad, mientras más pequeños están los niños, Dios nos ha llamado a establecer esa autoridad, a establecer límites claros, ese amor, ¿verdad? Firme, ese establecer las disciplinas, las consecuencias y todas esas cosas. Pero a medida que crecen, nosotros vamos viendo es que, ok, eso que yo planteé ya cuando estaba pequeño, ahora yo tengo que dejar que él se vaya desarrollando, ¿verdad? Y que en algún momento es probable que él no me vaya a hacer caso. Y es difícil eso como madre. Sí. Es que cuando son pequeños es más fácil, porque tú tienes, o sea, tanto la autoridad como cuando son pequeños están como contigo en el día a día, pero a la vez cuando son muy pequeños, tú físicamente puedes hacer que obedezcan. O sea, como por ejemplo con Noah, él ni siquiera tiene voz ni voto. Si hay que bañarlo, hay que bañarlo. Ahora, con Estela, ella quiere tener voz y voto. Pero a la vez, al final, si ella no quiere y está negada, yo todavía puedo hacer que ella lo haga. Pero cuando son ya más grandes, tú no vas a levantar a Fray y meterla a bañarse. O sea, es diferente. Claro, porque es que a medida que los hijos nuestros crecen, esa autoridad va disminuyendo. Y yo siempre he pensado que como van creciendo los hijos, así mismo y a ese ritmo debemos de crecer los padres. Porque el padre que necesita a un niño en edad preescolar, un recién nacido, un niño en su primera infancia, un adolescente, un adulto, no es el mismo padre. Tú sigues siendo su madre, su papá sigue siendo su papá, pero ellos necesitan que nosotros vayamos creciendo con ellos. Y como decíamos en capítulos anteriores, la autoridad es algo que queremos enseñarle en la primera infancia, ¿verdad? Queremos que ellos sepan que están bajo autoridad, que es una autoridad que Dios nos ha dado. Y como tú dices, cuando son pequeños, tú puedes lograr que ellos te obedezcan. Pero tenemos que ir haciendo el cambio porque nuestros hijos no siempre van a estar por debajo de nosotros, en nuestra tutela incluso, y no van a estar siempre en una posición física en la que nosotros podamos hacer que hagan algo. Exactamente. Entonces ahí es que entra la influencia. Sí, porque yo leí una historia así creo que lo había dicho también en un episodio anterior, donde es difícil que, por ejemplo, que el papá sea más pequeño y el hijo tú tengas que verlo allá arriba como para tú hacerlo, como hacer que hagan las cosas. Y realmente esa influencia no se da naturalmente. No. Es un asunto de construcción.
Y se va construyendo es con la comunicación y el hecho de ir estableciendo relaciones, que yo entiendo que se ha perdido mucho en el día de hoy por nuestras ocupaciones. Claro. No somos intencionales a veces Ujú. en establecer esas conexiones. Como siempre he dicho, a veces porque repito el mismo patrón de cómo me criaron. Bueno, a mí no, esos lazos no fueron establecidos. Yo simple y llanamente había que hacer lo que había que hacer. A veces uno ni siquiera actúa como por principio en realidad. O sea, como voy a actuar por este principio bíblico. No, sino bueno, porque así fue que me criaron. Y cuando papá y mamá decían algo, pues yo Claro. tenía que obedecer. De hecho, yo estaba hablando con una persona y yo le decía, ¿por qué tú me dices usted siempre? Y ella me dice, ay, es que lo siento así, o sea, todavía. Y no, que mis padres me enseñaron a eso, el usted, o sea, yo le digo, bueno, a mí también me enseñaron eso, tú sabes. Y una de las cosas que yo quise cortar es el hecho de que, bueno, yo quisiera como que un tú de mis hijos, no un tú de falta de respeto, sino un tú de conexión, cercanía. de cercanía y de eso, porque muchas veces el usted es como tan como lejano, como que crea esa distancia, Una barrera. como que crea una barrera. Ujú. Entonces, tenía esa disyuntiva con mi esposo, de que no, bueno, yo le dije, bueno, baby, yo necesito que él me diga tú, con todo el respeto del mundo. Tú sabes, como para yo romper ese lazo. Mis hijos simplemente aprendieron a decirme tú. Sí, pero tal vez tú no lidiaste con eso. Tú sabes, pero yo sí. Entonces, como yo tuve que lidiar con eso, yo Sí, yo te entiendo. yo quería eso, establecer esa cercanía, que no se viera como una falta de respeto, pero sí que hubiera esa Que accesibilidad. la sociedad yo creo que ya no se usa tanto como por igual. O sea, yo creo que antes, si tú decías tú estabas faltando el Ajá, respeto. ajá. Ahora hay una manera como tú puedes respetar a alguien sin Sí. decir usted. Sí. Como, Sí, a pesar de que yo todavía le digo usted a todas las personas que son un poco mayores que yo, o a los médicos. todas esas personas que yo respeto. Pero bueno, Milka, no nos respeta entonces. No, pero yo todavía le digo Pero, usted a mi papá. No, ¿Tú claro. me entiendes? porque- Sí. Pero fue por eso, o sea, eso fue lo que nos enseñaron y está bien. O sea, yo nunca he criticado, tú Claro. sabes, el hecho de cómo me criaron y eso, porque me criaron con las herramientas que se tenía, con las ideas y los principios claros que se entendía que eran los correctos, tú sabes, y eso, pero uno puede decidir, bueno, yo quiero entrar en esta parte. Como Claro. quiero hacer ciertos cambios que te lleven a acercarte, claro, a establecer esas relaciones y cumplir con el propósito de Dios. Tú Claro, sabes, porque como tú independientemente. dices, eso lo iremos construyendo para nosotros poder tener esa influencia. Miren cómo nos dice en Proverbios 1, 8, 9, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y realmente para nosotros, como nosotros hablábamos el otro día, que la disciplina no es solamente tú agarrar y dar una pela. Exacto. La corrección indica pastoreo. La instrucción y la dirección indica esa relación. Y es un acto de amor. Es un acto de Eso amor. es un acto de amor. O sea, porque es que, como dice, el padre si no ama, si no lo corrige, no lo está amando, tú sabes. Pero las formas es las que van a cambiar, las formas de hacer esa corrección. Y me gusta eso siempre que tú dices, y el libro que siempre utilizamos es el pastoreo. Pero el pastoreo tiene que ver con una inversión de tiempo y tiene que ver con una comunicación que se construya y que construya esa relación. Claro, porque en esa relación debe de haber confianza. Ujú. Tú confías, si tú le abres el corazón a alguien para que sea de influencia sobre tu vida, cuando tú sientes que esa persona te ama y que todo lo que esa persona te dice realmente tiene como propósito tu bien. Si no está ese elemento, tú no confías en que esa persona vaya a ser una influencia para ti. O sea, cuando esa persona sea una autoridad, va a ser una autoridad, pero en el momento que esa persona ya no tenga poder sobre ti o no pueda mandarte, ya usted va a hacer lo que usted le dé la gana. Y el niño debe entenderlo. O sea, debe entender que cada corrección, que cada acto de amor que tú hagas, él lo perciba de la misma manera. O sea, que
Yo entiendo que nosotros tenemos que tener, claro, dependiendo las edades del niño, ellos lo van a ir entendiendo diferente. Pero que ellos vayan entendiendo que si te di de hecho una pela, tú sabes, fue con un acto de amor. O sea, no hay ira ahí. Ahí no hay una necesidad como de yo imponer mi autoridad. Claro. Que si yo te quité, por ejemplo, tiempo de televisión o tiempo de un juguete o lo que sea, de diferentes formas que tú tengas de corregir, que el niño vea, bueno, al final están buscando mi bien. Claro. Y eso va construyendo en el tiempo y como tú dijiste, como tenemos que empezar, yo no sé si lo hablamos en otro episodio, yo creo que sí, de que antes de la edad de 5 años es que tienes que enseñarle la autoridad. Sí. O sea, y eso empieza como con nosotros, como los padres, el ejemplo aquí en la tierra de su autoridad. Y si no logramos enseñarle eso, es muy difícil que lo aprendan después. Entonces yo diría como vemos en el libro de Pastoreando, como que desde, o sea, a los 0 años y van creciendo la influencia que tenemos y se supone que la autoridad va bajando por igual. O sea, tenemos que tener autoridad cuando son chiquitos y ya influencia, como hemos dicho ahora. Pero yo me atrevo a decir, no es que no tengamos la autoridad, porque la autoridad sigue estando. Sigue o sea, estando. Dios nos Sí. dio Claro. eso. Pero lo que funciona para corregir ya no es tanto como lo vamos a hacer porque mamá lo dijo. Es que ellos nos están viendo como un ejemplo Claro. a seguir, que ellos quieren escuchar los consejos que nosotros queremos darles, porque a lo que imponemos ya eso como que en vez de Claro. crear como esa cercanía, lo que Te vamos aleja. a estar haciendo es alejando a los Y eso es ellos algo de que yo he nosotros cada día. experimentado en la crianza con preadolescente y con un adolescente en la casa. Ya no es, o sea, es diferente, es un cambio muy evidente, donde cuando tienen 7, 5, 6 años, la palabra de mamá, lo que mamá dice, es tomado como simplemente no hay dudas, pero luego nuestros hijos van pues razonando por ellos mismos, Y eso van está cuestionando, bien. y eso es Sí. parte de su desarrollo. Sí. Claro. Entonces eso está bien que Claro. pase. Un pe- Ese es el Me hace proceso. pensar en la etapa de Estela ahora mismo. Ella ha entendido. No, porque Estela, señora, ella va a tener 3 años, pero ella cree que es adolescente. Estela. Así mismo. Pero ella Increíble. ha entendido de lo que mamá dice, eso es. O sea, en mi caso o en otro lado. Entonces, con la mujer con quien ella está mayormente, ayudándonos con ella le dice, mi mamá me deja ver Pepa. Y yo, pero nunca en tu vida te he puesto Pepa. O sea, ella hasta me llamó y dijo, pero ella me está diciendo que tú le pones Pepa, es verdad. Estela, O me sea, encanta. ella como entiende Que lo de que mamá la manera dijo, de hacerlo es ya. lo que mamá dijo. Entonces, el otro día, ellos estaban viendo tenis y ella no quería ver tenis. Y ella dijo, mi mamá dijo que yo no puedo ver tenis. O sea, como que ella No, porque entiende que lo que dice mamá la es lo que hay que autoridad hacer. Es lo que dice mamá. Aunque yo no esté en mi casa, es lo que dice mamá. Pero cuando ya son más grandes, ella va a dejar de decir, mi mamá no me deja hacer tal cosa. No, Claro. no le va a funcionar. Y mira, para que nuestras mamis lo entiendan bien, este asunto, a mí me gusta pensar en la autoridad y la influencia como 2 termómetros. Vamos a tener el termómetro de la autoridad aquí y el de la influencia. Cuando son pequeñitos, como tú dices, ese termómetro de la autoridad va para arriba. Pero el de la influencia va bajando, porque tú no le dices a un niño, ay, mi amor, mira, lo mejor de verdad es que tú obedezcas a mami. O sea, tú tienes la opción de no obedecer, pero, o sea, tú no estás tratando como de que haz lo que tú quieras, ¿verdad? Como, yo sé que tú puedes tomar una decisión. Convencerles. No. Entonces, la autoridad, ese termómetro de la autoridad, para arriba, y el de la influencia está bajando, está bajito. Pero a medida que esos muchachos crecen, miren, la autoridad va bajando y esa influencia O debe, va por lo subiendo. menos, ¿verdad? Debe de ir bajando. Pero tú sabes qué, que si nosotros no hemos hecho ese trabajo, Esa plataforma. esa influencia no va a subir. Entonces vamos a quedarnos sin autoridad y sin Sí, influencia. porque mientras más tú intentas implementar autoridad, ya la influencia también va bajando por igual. Como... Es que es eso. Afuera Rubén. de tiempo, Sí. ¿verdad? Porque todo tiene su tiempo. Es que yo creo que la influencia es un fruto. Ujú. Entonces tú tienes que haber sembrado algo. Ay, con la sí. autoridad. Exacto, con la autoridad. Pero viéndola, Y con la entendiéndola conexión. desde el punto de amor. Ujú. Tú sabes, porque
es ese fruto de crear esa comunicación, como dijo ahorita, crear la conexión, crear la relación. Y de qué lindo es como que, bueno, que el primero que piense tu hijo para ir a contarle cualquier cosa sea su mamá o sea su papá. O sea, pero porque ya tú sembraste, ya tú pusiste las bases, ya tú sabes que, por ejemplo, que hay un lugar donde hablar, vamos al mueble, tú sabes, y estamos hablando, yo te escucho, te estoy escuchando, pero me importa. No me espanto de las locuras exactamente, que tú pero me dices. importa lo que tú estás diciendo, lo que te pasó en la escuela, me importa, como muchas cosas me importan. Entonces, ay, tú sabes, ¿por qué? Porque a medida que el niño va creciendo, realmente a él le interesa más lo que diga el compañerito. Claro que sí. Lo que diga el compañerito, eso es lo que va. Y eso, entonces, si ellos han descubierto que hay protección en esa autoridad, que hay amor en esa autoridad, en esa autoridad es verdad que le va a seguir importando lo que diga los compañeros y eso, pero espérate, porque yo necesito saber lo que dice mamá. Y tomando en cuenta, Cecia, que sí va a llegar esa etapa donde ellos van a mirar, aunque tú hayas sembrado, ellos van a mirar como muy importante la opinión del compañerito, tal como decíamos, porque es una etapa del desarrollo. Pero eso no significa que nosotros como madres debemos de cansarnos, sino que debemos seguir y seguir hablando verdad sobre ellos sin imponer, porque entonces lo que queremos es que la verdad no la tengamos que imponer, sino que sea una voz que permanezca. Exactamente. La nuestra. Porque si tú dices, bueno, caes en la ira, ¿verdad? Cuando ya no te están obedeciendo y eso que tú prefieres, que tú haces, tú no te da tiempo ni de buscar una correa, tú hasta con las manos. Tú decides si le vas a dar o no, o si le vas... ¿Por qué? Porque no se entendió el proceso. Entonces, una de las cosas que yo escuché una vez, por ejemplo, que los adolescentes no se crían. Tú no puedes criar a un adolescente. No, mi hermana. Tu proceso de crianza es de 0 a 5 años. Ese es tu proceso de crianza. Un chin más. No, pero el proceso de poner los fundamentos. Tú pones todos los fundamentos de los 0 a los 5 años. 7. Entonces, luego de ahí, ya el niño va tomando un pensamiento crítico. Va a ir adquiriendo su propia personalidad y entonces va a ir haciendo, pero en función a lo que aprendió. Claro. Hay casos y hay casos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hay muchas personas que han puesto las bases y el niño simple y llanamente decide hacer lo que quiere hacer. Claro. Tú sabes, entonces en la Biblia podemos ver esos casos también, pero tenemos que preocuparnos por lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Claro. De construir, de hacer las cosas que nos corresponden, de hacer, de hecho, toda la disciplina que hagamos con la palabra. Claro. Porque al final, lo que nosotros digamos no cuenta. Pero lo que Dios ha dicho en su palabra, que se coloque en el corazón de ese hijo, eso es lo que va a calar y va también a que cuando tú no estés ahí, entonces el hijo actúe en base a la palabra. Claro, y a mí me gusta mucho en 2 de Timoteo 1:5, donde dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Eso fue... No fingida, porque hay mucha fe fingida. Pero ellas fueron pasando esa fe de generación en generación. La abuela la pasó a la madre la pasó al hijo. Y tal como decía Cecia, nuestros hijos cuando crezcan van a tomar la decisión que ellos crean pertinente y ellos no podemos de ninguna manera nosotras salvarlos, pero sí podemos asimismo ser una voz de influencia en sus vidas. Claro. Y, o sea, debería ser como, y como dice en el versículo, como que vieron en ellas. O sea, si nosotros estamos diciendo, la palabra dice tal cosa, la palabra dice tal cosa, pero no están viendo que esa palabra tiene un impacto en nuestras vidas también, siendo imperfectas por igual, pero eso es parte, o sea, tiene que ver eso nosotros. Y ver las vulnerabilidades también, y cómo vamos a Dios, y eso, porque realmente, como dice, la fe no fingida, tiene que ser práctica, tiene que ser vivo, tiene que ser con ejemplo. Y yo entiendo que una de las cosas que le podemos dar a las madres es eso, ¿verdad? De hacer pequeñas cosas cada día,
como para ir trabajando sabiendo de que, bueno, yo estoy construyendo, ese niño no es mío. Claro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me toca hacer? Lo estoy haciendo, bueno, y tengo que ir soltándolo. Claro. Y vamos a ver algunos puntos prácticos de cómo nosotras podemos lograr, pues, primero con la gracia del Señor, Señor, porque esto con la gracia del Señor somos pecadoras. Luchamos por agradar al Señor desde nuestra naturaleza pecaminosa, que solamente con el poder del Espíritu, como que podemos, ¿verdad? Entonces, pero sí queremos hablar de algunas formas prácticas en que nosotras podemos, pues, lograr tener esa influencia sobre nuestros hijos. Lo primero es que necesitamos estar conectadas con Dios. En su palabra, el Señor nos dice que sin Él nada podemos hacer. O sea, señores, nada es nada. Si Dios no está teniendo una influencia sobre nosotras, nosotras no vamos a poder tener una influencia sobre nuestros hijos. Al menos no una buena. ¿Verdad? Exacto, al menos no una buena. Entonces, la fe no se transmite solamente con palabras. Son nuestras acciones, es nuestra vida de coherencia, ¿verdad? Lo que va a impactar, pues, la vida de nuestros hijos. Y de verdad, yo he visto en mi maternidad que yo no puedo. Yo no puedo sola, no. Yo no puedo con nada de esto, de verdad. Y bueno, de manera práctica, pudiéramos animar a las madres y nosotras mismas animarnos a orar por nuestros hijos. Orar por ellos. Esa es la mayor influencia que podemos tener sobre ellos, porque Dios escucha nuestros clamores. Lee la Biblia y deja que la Biblia te transforme a ti. Y mientras la palabra de Dios nos va transformando, pues también hay transformación para nuestros hijos. Sé un ejemplo de nosotras, ser un ejemplo de humildad, ¿verdad? Arrepentimiento. Entonces, otra manera práctica sería ser una madre auténtica. No necesitan madre perfecta, sin embargo, necesitan vernos, pedir perdón cuando fallamos, humillarnos ante Dios y saber que necesitamos de Él. Entonces, yo creo que, como hablamos ahorita, tenemos que vivir lo que estamos predicando para que ellos también puedan vivir lo que nosotros les estamos diciendo que deberían hacer. Y en esa autenticidad yo entiendo que lo que dijimos ahorita acerca de ser vulnerables, ¿verdad? Pero también de eso, de escucharlos, de tener esa relación con ellos, porque esa misma autoridad te abre puertas para tus hijos, pero la influencia mantiene esa puerta abierta a lo largo de la vida. O sea, cuando el niño, bueno, o se casa o ya se va, o no nos ha tocado todavía eso, pero es la forma como de volver. Tú sabes que tiene donde volver y no de los hijos que dicen, bueno, llamo a mi papá una vez al año. Y eso lo hace el hecho de interesarnos por ellos, el hecho de escucharlo, el hecho de jugar con ellos, el hecho de estar así sin con distracciones ellos, en un mundo que nos distrae tanto. con el teléfono. O sea, que estamos dedicándole mucho tiempo al teléfono y entonces ellos al final dicen, bueno, mi mamá está por allá, yo estoy por aquí. Entonces, el ser intencionales en el hecho de estar presentes. Sí, y para que seamos esas personas que cuando están en problemas o necesitan un consejo, que seamos nosotros a quienes están llamando. Porque por igual, o sea, yo pienso ahora, yo tengo 30 y pico de años y todavía cuando yo necesito tomar una decisión importante, todavía es como, bueno, déjame llamar a mis padres a ver lo que ellos piensan. Claro. Y debería ser así, o sea, porque me han dado un ejemplo de que ellos toman decisiones que glorifican a Dios y yo quiero hacer lo mismo. Entonces voy a buscar su opinión también, aunque yo sea grande ya. Claro, y otra manera y otra cosa que nosotras tenemos que hacer como madres es soltar el control y aprender a depender y confiar en el Señor. Señores, esto se dice muy fácil, pero eso no es tan fácil. A veces fracasamos en ir haciendo esa transición porque no podemos dejar de controlar a nuestros hijos. Señores, y yo, que ya estoy en una etapa más avanzada que la que ustedes están en la crianza, he tenido que arrepentirme, he tenido que ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame a confiar en ti y depender de ti y a ir haciendo ese ejercicio de entregarte a mis hijos, que se lo tenemos que entregar, señores, desde siempre porque no son nuestros, ¿verdad? Entonces, ¿cuán controladoras somos?
Y no queremos soltar ese control, señores. Mira, tú ves que a veces nosotros, realmente a veces es miedo lo que se esconde, tú sabes. Como es que no puedo soltarlo porque va a tomar malas decisiones, porque va esto, porque va lo otro, y qué va a hacer, y si hace esto, y si hace lo otro. Entonces yo tengo que estar ahí Porque a nosotros medida que van sabemos mejor que creciendo. Dios, ¿verdad? Porque sabemos mejor que Dios. Entonces, si el Señor determinó que esta es la manera en que la crianza funciona, como funcionó con nosotras, ¿verdad? Que nuestros hijos vayan creciendo, vayan siendo entes independientes, pues esto es lo que funciona. Tenemos que, llega un momento que soltar y confiar. Amén. Entonces podemos decir, mamis, anoten. Con todo esto que estamos hablando acerca de la influencia, ¿verdad? Acerca de que la influencia no es impuesta, o sea, no podemos imponer la influencia, sino que es un proceso, ¿verdad? Que se gana, se va cultivando y se va construyendo. Pero esa influencia que nosotros vayamos a hacer en nuestros hijos va a depender de cuánta influencia Dios tiene en nuestras vidas para poder nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Poder ganarnos ese fruto, esa cosecha que nosotros tenemos que hacer. Y yo creo que eso es bien importante al final, porque no es lo que nosotros digamos, nuestros hijos no son de nosotros. Y es algo con lo que tenemos que quedarnos. Y tener paz, todo tiene su tiempo, nos dice la palabra de Dios, y es así en la vida de nuestros hijos. Entonces, tener paz, a veces nos tocará vivir el duelo de que, ay, mi hijo, tú sabes, ya la autoridad no es igual, ya aún la influencia a veces con la adolescencia o ciertas etapas pueden influir, pero tengamos paz con los procesos y con las etapas y estaciones por las que pasen nuestros hijos, recordando que nosotros vivimos también esas estaciones y que aquí estamos alcanzadas y sostenidas por la gracia de Dios. Y aunque estemos quizás en una etapa difícil de enseñar esa parte de autoridad, o sea, yo lucho mucho con eso ahora, pero va a haber un momento donde tú dices como, wow, pero extraño esos momentos. Extraño cuando me obedecían así. Y después, Claro. o sea, como cada etapa tiene cosas lindas, entonces que disfrutemos de nuestros hijos en cada etapa. Y no cansarnos, ¿verdad? Porque Dios no hacer se el bien, cansa de así nosotras. Sí, como nos dice en ese Gálatas. proceso de pastoreo que Dios tiene con nosotros. Sí, porque como nos dice Gálatas, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, pero si no eso tiene desmayamos. una condición: si no desmayamos. Querida madre, que Dios te bendiga. Esperamos en el Señor que este episodio haya sido de mucha bendición para ti. Esto fue La Libreta de Mamá. De otra manera, ustedes creen que podemos... Di Kiki. Espérate, Tati, haz un blooper Ay, ahí. yo te iba a decir porque Te ya se me falta apagó hace rato. Ajá. Pero yo sé que yo lo dije ya, lo Sí, mío. tú lo dijiste. Yo lo iba a decir de Pero nuevo. tú lo dices corto, eso. Tú nada más quieres hablar. Tú lo puedes- dices corto. No, puedes mana, yo decir- te digo porque tú dices que ya tú lo dijiste. Tú puedes decir como Y yo si vemos dije, los minutos, tú has hablado más que yo, Cecia. Porque tú cuando te conectas ahí no quieres Tú callarte. sabes que yo iba a dejar la libreta. ¿Cuándo fue? Cecia, En entreverso espérate, se pone esto de espérate. cosas. Ay, Concéntrate. no, yo no puedo.